lectura, Romanos capítulo 11, a partir del versículo 25. Hoy vamos a terminar con este capítulo. Romanos 11 del 25 al 36 es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Como tal, bueno, si ustedes tienen una Biblia con algún tipo de referencia, muchas de esas Biblias arriba del versículo 25 tendrán una leyenda que dice la restauración de Israel o algo similar. ¿Sí lo ven eso en sus Biblias? Sí. Que dice la restauración de Israel. Ok, de lo que venimos hablando desde la semana pasada, es más, de la semana antepasada, venimos hablando de la salvación para Israel. ¿Okay? ¿Va Israel a ser salvo, sí o no? ¿Okay? La respuesta es sí, ¿va? Pero todo esto lo venimos viendo en el libro de Romanos desde el capítulo 9. El capítulo 9, 10 y 11 todo tiene que ver con Israel. Sí habla un poco acerca de la iglesia gentil, pero mayormente habla de la nación de Israel en cuestión a su salvación. Recuerden, Romanos capítulo 9 es Israel en el pasado, Romanos capítulo 10 sería Israel en el presente y Romanos capítulo 11 sería Israel en el futuro. La cuestión es, en el pasado ellos rechazaron a Cristo Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, como no le recibieron, pues entonces Él se fue con los gentiles y extendió su misericordia a los que vendrían a ser en un tiempo futuro el cuerpo de creyentes, Cristo, que es la novia, ¿ok? Entonces, antes de eso, nuestro Señor Jesucristo trabajó y siempre trabajó con la nación de Israel, pero lo rechazaron. Y si nosotros regresamos al capítulo 9, versículo 1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito o anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. O sea, yo prefiero perder mi salvación con tal de que el pueblo de Israel sea salvo, pero ellos rechazaron. Dice Pablo, yo quisiera irme al infierno y darles a ellos la salvación que a mí se me ha extendido. Yo quisiera cambiar con Israel mi salvación, pero no puedo. Israel no es salvo, yo sí. Y no puedo catafixiar, como decía Chabelo. No se puede. No hay cambios. ¿Okay? Entonces en el versículo capítulo 10, versículo 1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, Él quería que Israel fuera salvo. Eso era todo lo que Él quería. Pero Israel nunca, hasta el día de hoy, como nación, no han aceptado a Cristo. Entonces en el 11.1, fíjense la pregunta del 11.1. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y luego da la respuesta: en ninguna manera. Es decir, que sí hay salvación para Israel. ¿Okay? La semana pasada vimos el asunto del olivo, del olivo que es injertado. El olivo es bueno y el olivo silvestre. El olivo bueno siendo Israel, el olivo silvestre nosotros los gentiles. Y dice que nosotros hemos sido injertados al buen olivo, ¿okay? De forma anormal, ¿okay? De forma anormal. Pero el punto es: Israel un día va a ser salvo, aunque sus ramas del buen olivo fueron quebrados porque ellos rechazaron a Cristo. Eso es lo que nos dice todo lo que vimos la semana pasada. Dice el versículo 17: pues si algunas de las ramas del olivo pues fueron desgajadas o quebradas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, entonces a nosotros se nos puso en un lugar de privilegio y honor que previamente no teníamos. Era para Israel, pero Israel no creyó. Entonces Israel fue quebrado del árbol. Pero podemos ver que sí va a haber salvación para ellos, porque fíjense lo que dice el versículo 23, lo vimos la semana pasada. Y aún ellos, si no persisten en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, en un futuro Israel va a ser salvo y Dios, cuando van a aceptar, Dios los va a injertar nuevamente a lo que por naturaleza es ya el olivo. Es decir, ellos van a ser salvos, pues. Al igual como la iglesia gentil se nos ha dado el privilegio, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, de ser poseedores de la gracia. Entonces,
De la misma manera, Dios va a volver a injertar a Israel, va a volver a darle su gracia salvífica a Israel. Dice el versículo 24, porque si tú fuiste cortado, el último, del versículo 24, el último dice, una pregunta, ¿cuánto más estos, es decir, Israel, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? O sea, van a ser vueltos a poner bajo gracia, van a ser salvos. La nación será salva. De eso estamos hablando. Entonces ahora llegamos aquí a la restauración de Israel. Versículo 25. Sí, Dios va a salvar nuevamente a Israel, pero esto va a suceder durante el tiempo de la tribulación. Esto ya no nos toca a nosotros, la iglesia, ver, porque la iglesia va a ser arrebatada antes de este tiempo de tribulación, por lo tanto ya no nos va a tocar ver, pero ellos tienen, Israel tienen como tal la promesa directa de Dios de que serán salvos. Ok, vamos a empezar con una oración para comenzar nuestro estudio versículo por versículo. Señor Padre, le damos gracias porque nos ha permitido estar juntos para honrar y glorificar su bendito nombre. Gracias, Señor, porque aún hay salvación para Israel, porque usted es fiel a sus pactos, usted es fiel a su palabra, no puede retractarse, porque usted no cambia. No cambia, Señor Dios. Por lo tanto, sabemos y entendemos que sus pactos los va a cumplir. Son eternos y va a guardar cada uno de ellos. Gracias, Señor, por la salvación que nos ha otorgado por medio de su Hijo Jesucristo y la obra que Él hizo. Gracias, Señor, porque es la salvación basada sobre la obra de Cristo y no basada sobre ningún acto que nosotros podamos llevar a cabo. Gracias, Señor, por su salvación, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Dios. Amén. Ok, muy bien. Vamos a empezar entonces con el versículo 25, que está algo larguito, pero no es difícil de entender. Ok, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Espérenme. ¿A cuál misterio se refiere? Sabemos en el Nuevo Testamento normalmente cuando se habla del misterio, es el misterio de la iglesia, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento no sabían que la iglesia iba a existir. No tenían ni la menor idea de la existencia de la iglesia. Israel y los miembros, los redimidos del Antiguo Testamento no veían que la iglesia iba a existir. No lo entendían. Entonces, la iglesia misma era un misterio para todos los santos del Antiguo Testamento. Dios no lo reveló hasta tiempo después de la ascensión del Espíritu Santo. Recuerden, la iglesia no existía sino hasta Hechos capítulo 2 con la ascensión y el descenso del Espíritu. Previo a eso la iglesia no existía. ¿Okay? La iglesia ahora un misterio, como lo dice Pablo. Entonces, ¿a qué misterio se refiere? Pues aquí mismo lo dice, está dividido en 3 partes. El mismo versículo lo dice. Entonces, por cuanto no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Para que no seas arrogantes. Pues si ustedes se regresan unos versículos antes, cuando estamos hablando del olivo silvestre, fíjense, del olivo silvestre que somos nosotros los gentiles, que somos injertados al olivo bueno que es Israel. Fíjense lo que dice: y has hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, versículo 17, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, no te jactes, que es de lo que está hablando aquí el versículo 25, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Es decir, yo alcancé salvación porque los judíos rechazaron a Cristo. Judíos torpes o cualquier otro adjetivo que les quieras poner.
Y que te jactes porque digas, ¿cómo es posible que ellos hayan rechazado a Cristo cuando la salvación ahí está? No, no te pares el cuello porque tú eres salvo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿cuál es el misterio? Pues el misterio está aquí en 3 partes. Dice, número 1, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, entiende que ellos no han aceptado a Cristo como su Salvador porque ellos han sido endurecidos, porque Dios los ha endurecido, para que ellos no comprendan o no acepten la salvación y rechacen la gracia. Eso es por obra de Cristo, Entonces, no te jactes. No le han aceptado porque Dios los ha endurecido al entendimiento de la salvación. Es decir, realmente no es por ellos. De hecho, escúchenme muy bien, no puedes jactarte porque Dios en realidad los ha mantenido ciegos a causa de nosotros. En otras palabras, en una manera muy real, nosotros somos la causa por la cual Israel ha sido entenebrecido para la salvación. Así tanto nos amó nuestro Señor Jesucristo, que Él puso una venda sobre los ojos de su pueblo escogido Israel. Por amor a un pueblo, nosotros los gentiles, que antes no éramos pueblo. Eso es por pura misericordia. Entonces, ese es el punto número 1 del misterio. Que Israel está endurecido en parte. ¿Por qué dice en parte? Bueno, porque hay individuos de la nación de Israel que aceptan a Cristo. Y eso también es porque Dios ha querido, por su pura misericordia. Entonces, no toda la nación de Israel está ciega, sino la mayoría. En parte, algunos de ellos están aceptando la gracia. Dice, entonces, punto número 1, Israel está endurecido porque así lo quiso Dios, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles, punto número 2. Y punto número 3 del misterio, y luego todo Israel será salvo. ¿Okay? Entonces, ellos han sido endurecidos de corazón, de ojos, dice, hasta que la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que el último gentil que va a ser parte de la iglesia sea salvo. Y Dios ya sabe quién es él, nosotros o ella, nosotros no sabemos quién es la última persona que Dios ya ha hecho en su voluntad desde antes de la fundación del mundo, que ha dicho, cuando Juanita sea salva, ella va a ser la última. Pero yo no sé quién es Juanita, ¿no? Entonces yo sigo tocando puertas y trabajando, y ustedes también dando el evangelio hasta que esa Juanita sea salva. Cuando la plenitud de todos los que sean salvos de la dispensación de la iglesia sean salvos, en ese momento iniciará el trabajo de Dios para con los gentiles, para con Israel, y ahí la nación será salva. Entonces Dios está esperando hasta que la última persona diseñada para ser miembro de la iglesia o miembro de la iglesia sea salvo en ese momento. Hasta ahí llegó. Y Dios comienza a trabajar nuevamente con Israel al punto que como nación sean salvos. Entonces ese es el misterio. Están ciegos a causa de nosotros para que nosotros conozcamos la salvación. Antes de que yo me jacte de eso, es una cuestión de humillación. O sea, es una cuestión total de humillación y agradecimiento.
humildad delante de aquel, porque por pura gracia, por pura misericordia, porque somos indignos, usted y yo y todos no somos dignos de Dios ni de su salvación. Y Dios ensegó a los suyos para darnos a nosotros que no éramos nada para Él. Y no es decir que no seamos nada, sino que no éramos Israel, no éramos pueblo, no le buscábamos. Muy bien, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esto es una referencia a Isaías capítulo 59. Entonces vamos rápidamente a Isaías capítulo 59. Y de hecho, para que lo comprendan todo, tendrían que leer Isaías 59 y 60. ¿Okay? Pero ahorita nada más vamos a irnos al 59. Vamos a leer los versículos 20 y 21. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. Entonces, ¿ya ven? Es una referencia directa a Isaías. ¿Okay? El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Es decir, Israel va a ser salvo, todo. Va a venir el libertador de Sión a quitar el pecado del mundo, es decir, Cristo Jesús. ¿Cuándo sucede esto? Pues no en esta dispensación, en la próxima. Otra vez, a nosotros no nos va a tocar ver, pero sabemos que va a ocurrir, y que Israel, el olivo bueno, finalmente recibirá la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque la venda será quitada. El propósito de Dios ya se habrá cumplido para con su iglesia. Entonces ya puede nuestro Señor Dios voltear a ver su nación elegida, Israel. Él ya cumplió con su novia, ahora esposa, y ahora va a cumplir sus propósitos y sus promesas que alguna vez ya había hecho con ellos anteriormente. Esos son los pactos. Hemos hablado mucho de los pactos, entonces no voy a continuar hablando de los pactos. Recuerden nada más que hay varios, y los pactos que le tocan a Israel son el pacto abrámico, que es el primero, que es el séptuplo, el mosaico, que es el que sigue, y con Moisés. Luego está el pacto davídico, y el pacto palestino, y el nuevo pacto. Estos son los pactos que le corresponden a Israel. Los pactos que vinieron previos ya no son para Israel, son para los antediluvianos. Israel no existía. Entonces, los pactos que son para Israel son esos 5 nada más. ¿Okay? Y aquí está hablando de los pactos. Vamos a leer el 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es decir, Dios les está diciendo: yo voy a cumplir mis pactos que yo hice con ellos hace tantos años. Voy a cumplir, porque recuerden, Dios ha cumplido con ellos parcialmente sus pactos, pero no los ha cumplido de forma completa. Un ejemplo de uno de los pactos. Dios les dijo a ellos que ellos tendrían la tierra desde el Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Dios se los prometió. ¿Se los ha dado? ¿Ha cumplido Dios esa promesa? No. Parcialmente. ¿A qué nos referimos parcialmente? Pues en 1948 Dios les bendijo con un pedacito de tierra chiquitito, chiquitito, que hoy conocemos como Israel. Israel, el tamaño de Colima. Creo que tiene como 2,000 kilómetros cuadrados más que Colima. Este es el tamaño de Israel. Chiquitito.
Dios les dio ese pedacito. Por lo tanto, ha sido parcial su promesa. No está cumplida al 100. También uno de los pactos es que Él iba a regresar a todo Israel a su tierra. Y aunque en Israel en la actualidad viven aproximadamente 7 millones de judíos, la gran mayoría siguen estando en la diáspora. ¿Okay? Por lo tanto, es un pacto que ha sido cumplido parcialmente. Y todos los pactos que Dios hizo con Israel han sido cumplidos parcialmente. No es sino hasta la entrada del milenio, después de que Israel sea salvo durante los 7 años, al entrar el milenio será que Dios cumplirá completamente todos sus pactos que Él previamente había hecho con Israel. Ahorita los pactos están parcialmente cumplidos. Ok, continuamos. Entonces, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá el Señor libertador, eso ya lo hablamos. 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, cuando ellos sean salvos, es que Él terminará los pactos que tiene pendientes. Luego, ¿por qué? Pues porque Dios es Dios. Dios no puede como tal, Dios no es mentiroso. Dios es inmutable. Si Dios dice, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, Él su palabra la cumple. Versículo 28. Este es muy interesante, el 28. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos, es decir, Israel, por causa de vosotros. Otra vez, a causa de nosotros, la iglesia gentil, es que los judíos son enemigos de la cruz. O sea, ¿de qué nos jactamos? Otra vez, pongan atención. A causa de nosotros es que Israel no ha conocido a Cristo y por lo tanto son enemigos de Dios. Entonces, ¿de qué me jacto? Otra vez, volvemos a leerlo. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos, Israel, a causa de vosotros, la iglesia gentil. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, yo voy a traer un pueblo que no es pueblo para traer a celos a Israel. Una y otra y otra y otra vez dice eso en la Biblia, que la iglesia está ahí para traer a celos. Entonces ellos están ciegos para que nosotros fuésemos salvos. Y luego nuestro testimonio los aira a ellos a celos, para que ellos en un futuro sean salvos. En otras palabras, nosotros somos salvos porque ellos fueron cegados. Y ellos van a ser salvos a causa del testimonio de nosotros, la iglesia, por cuestión de celos que producimos. Entonces la salvación de nosotros realmente depende de la desobediencia de ellos. Y la salvación de ellos realmente depende del testimonio del nuestro. Eso nos pone en perspectiva muy distinto lo que viene siendo los elegidos de Israel y los elegidos la iglesia. Somos dos rediles, pero este redil llegó a ser salvo porque este desobedeció. Y este fue ciego, hecho ciego. Por eso es que somos salvos. Pero para que ellos sean salvos, la iglesia tiene que llevarlos a celos. Y el testimonio de la iglesia los va a llevar a los pies de Jesucristo en un futuro. Entonces nuestra salvación depende de su desobediencia en cierta manera. Bueno, depende de Dios, pero me entienden. Y la salvación de ellos depende del testimonio que nosotros demos a causa de que los llevamos a celos. Últimamente todos son culpables, tanto la iglesia, todos son culpables, seas gentil o seas judío, todos. Y Dios tiene que mostrar su misericordia para con ambos grupos y cumplir para con ambos grupos.
tanto la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia e Israel. Porque recuerden, no somos lo mismo. Israel no es la iglesia no es Israel. Y creo que es muy claro aquí en el versículo 28 y en el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 2, donde vemos la separación entre ambos grupos. Ok. Versículo 28. Ok, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Padres implica a los patriarcas, implica Abraham, Isaac, Jacob. Dios hizo pacto para con ellos, entonces ellos son el pueblo elegido por la promesa que Dios hizo con los padres, con los patriarcas de Israel. Hay un versículo que les quería mostrar que ya se me perdió completamente. Vamos a continuar, hermanos, porque no encuentro el versículo que estaba buscando. Versículo 29. Porque irrevocables son los dones. Bien interesante. Y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Ok. Creo que eso ya parece disco rayado porque van varias veces que lo digo. Pero me voy a adelantar. Chequen lo que dice el versículo 30 otra vez. Habéis alcanzado misericordia, es decir, nosotros los gentiles, la iglesia. Nosotros recibimos misericordia, es decir, la salvación. ¿Por qué? Por la desobediencia de ellos. ¿Sí? En otras palabras, lo que ya mencioné, somos salvos por la desobediencia de ellos, ellos son salvos por el testimonio de nosotros. Pero va, versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este es bien interesante. Irrevocable, como ya lo había dicho anteriormente, pues nuestro Señor Dios no cambia. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Muy conocido, Malaquías. Y no lo encuentro. Malaquías 3:6 dice la palabra de nuestro Señor aquí. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, Israel era tan malo que merecían ser destruidos. Pero Dios tenía un pacto para con ellos. Y les dice, no, yo no he cambiado porque yo tengo un pacto con ustedes. Si yo hubiese cambiado mi actitud para con ustedes, ustedes ya estarían muertos, ya no existirían como nación. Pero yo no cambio. No es por lo que ustedes hayan hecho, es por el pacto que yo tengo con sus padres. Por ellos es que ustedes siguen existiendo, Israel. Porque yo tengo que cumplir la promesa que hice. O sea que no tiene nada que ver con Israel. Si fuera por Dios ya los hubiera eliminado hace mucho. Pero Él tiene que ser fiel a Él mismo. Él tiene que cumplir. No puede permitir Dios que ellos sean eliminados, puesto que Él ya les dijo que serían un reino para siempre. Y que tendrían un trono perpetuo. Y que Israel siempre sería. Entonces obviamente no puede permitir que ellos queden erradicados de la faz de la tierra. Pero es por pura misericordia y gracia, porque Él es inmutable a sus pactos, Él no cambia sus decisiones. Él es Dios. Muy bien. Ahora, fíjense lo que dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bueno, ¿a qué dones se refiere? ¿A los dones del Espíritu? Pues no, porque ellos no son salvos. Los dones del Espíritu nada más son para los que han creído. Entonces, ¿a qué dones se refiere? ¿Se refiere al don de la salvación? Bueno, aunque sí en efecto la palabra don se ha utilizado para referirse a la salvación, en este caso no. Esto lo que está haciendo
que dice dones irrevocables. O sea, está diciendo, a Israel yo le di beneficios que siempre tuvieron irrevocables, que yo les di. Estos privilegios o estos dones que Dios les dio, que son irrevocables, son los privilegios que ellos tenían, que menciona Pablo en Romanos 9. Vamos a regresarnos un par de capítulos atrás. Vamos a ver estos dones o regalos o bendiciones que Dios le había dado a Israel de antemano y ellos lo tenían. Romanos 9, 4 y 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Esos son los dones. Dios le dio una ventaja enorme al pueblo de Israel. Esto que menciona que es de Israel, nada de esto lo tenían los gentiles. Fíjense, Israel tenía la adopción de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no teníamos eso. Eso era de Israel. Los gentiles no tenían ese privilegio. La gloria, pues nosotros ni conocíamos qué era Dios, ¿no? Los gentiles. Entonces, ¿cuál gloria? Eso era de Israel. Ellos conocían el verdadero Dios. El pacto. ¿Cuáles pactos? Pues los 5 que ya les mencioné. Pero aquí están haciendo hincapié en el pacto abrámico. El pacto abrámico no fue dado a ninguno de nosotros, ni ningún otro pacto. Luego, la promulgación de la ley, o sea, el decálogo. ¿Sabían que los 10 mandamientos no son para nosotros? Se les dio a los judíos. Yo no soy judío. Aquí está hablando de los judíos y dice que a los judíos se les dio la ley. Entonces, ¿por qué hay un montón, pobres, todo el mundo ahí están tratando de guardar la ley cuando son gentiles y ni siquiera es para ellos la ley? A ellos no se les dio, pero ahí andan. Dice aquí claramente que la ley es de ellos, el pacto, el culto, es decir, el levirato, el sacerdocio. Los gentiles no teníamos el levirato, no teníamos el sacerdocio arónico, no teníamos nada de eso, ni lo entendíamos, estábamos lejos de todo eso. Esos son los dones irrevocables, los privilegios que Dios le dio a Israel y no lo aprovecharon. Y por último, en el versículo 29 dice, y el llamamiento de Dios. O sea, ellos tenían la elección a salvación y la van a tener, van a ser salvos un día. No todos, pero la mayoría del pueblo de Israel, los que sobrevivan a los 7 años, ellos son Israel, la verdadera Israel. Y ya hemos hablado de eso, entonces continuamos. Versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo, ya lo expliqué ahora hemos alcanzado misericordia porque los judíos desobedecieron. Entonces, gracias a que ellos desobedecieron es que la salvación vino a nosotros. Número 30, versículo 31, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Era lo que les estaba diciendo, pero me adelanté. Es decir, nuestro testimonio los va a llevar a celos. Este testimonio los va a llevar a los pies de Cristo. La salvación de ellos depende de nosotros, y la salvación de nosotros depende de ellos. Sabemos que depende de Dios, pero me están entendiendo a lo que estoy diciendo. Ok. Para que no me digan que la salvación viene. No. Ok, muy bien. Continuamos, ya casi terminamos. Versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener a todos misericordia de todos. En otras palabras, no importa si eres judío, no importa si eres gentil, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos estamos en necesidad de la gracia, de la salvífica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él va a tener misericordia de que Él quiera tener misericordia. Por último, 33 al 36, con esto terminamos. Es hermoso.
Versículos 33 al 36 son una doxología. ¿Okay? Tuve una persona recientemente, no me acuerdo quién fue, vino y me preguntó que si cantábamos la de la doxología. Y se referían al himno, porque hay un himno, que así se llama en el himnario rojo, en ese que tenemos ahí. Hay un himno que se llama doxología. Y me preguntaron que por qué no cantamos la doxología. No me acuerdo quién me preguntó. Pero en realidad doxología no es una canción, no es un himno. Doxología es la alabanza dándole honra y gloria al nombre de Dios. Y la Biblia está llena de doxologías. Las doxologías por lo general vienen al final de capítulos. Los últimos 2-3 versículos de ciertos capítulos viene ahí una doxología. Mayormente lo vemos en el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento también los tiene. ¿Okay? De hecho, no les voy a dar una lista, para eso tienen a San Google. Búsquenle y pónganle versículos de doxología, se van a venir un montón. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos doxología. ¿Qué es doxología? Honra y gloria al nombre de Dios y las razones por las cuales damos honra y gloria al nombre de Dios. Entonces, si ustedes observan la última parte del último versículo 36, sabemos que es doxología porque dice: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esas son doxologías. Obviamente eso es una doxología en miniatura. Hay doxologías mucho más extensas, pero vamos a leer por qué se le da honra y gloria aquí. Versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Wow. O sea, Pablo, quien está escribiendo esto, está meditando, pensando en el tema de la salvación para los judíos y para los gentiles. Y está diciendo, wow, básicamente está diciendo cuán inmenso, cuán inmensurable. Me he quedado sin palabras al pensar y meditar en la salvación de Israel y la salvación de la iglesia. Y cómo es que la iglesia llegó a ser salvo por la desobediencia de Israel. Y cómo es que Israel llegará a ser salvo por el testimonio de la iglesia. Oh, cuando Pablo se da cuenta de esto, se queda sin palabras. Y lo único que puede decir: a su nombre gloria. A su nombre gloria. Vamos a terminar de leerlo. Versículo 30. Riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, yo no entiendo, es inescrutable. Yo no me hubiese imaginado que por la ceguera que Dios les dio a Israel, la iglesia gentil sería salva. ¡Wow! Eso no, insondables sus caminos. No puedo entenderlo. ¿Y que cómo es que por la iglesia Israel va a ser salvo? Inescrutable es. Ciertamente no entendemos cómo es que Dios obra para la salvación. Entendemos pues, mas sus planes de quién y cómo y cuándo y por medio de quién y quién va a ser el instrumento que lo lleve. Dios sabe cómo, cuándo y dónde y por qué, porque Él es Dios soberano y sabe qué instrumento va a usar y qué instrumento va a desechar. Versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Obviamente es retórico y la respuesta es nadie. Nadie puede entender los caminos, nadie puede entender la grandeza o la extensión de su salvación. Amén. ¿Quién fue su consejero? Nadie le dio consejo de quién iba a escoger o quién no iba a escoger. Escoge esta, escoge aquella.
No, Él escogió sin que los ángeles le ayudaran. Él solo definió y ya sabía porque Él es Dios. No necesitó consejo de nadie para decir a quién le iba a extender salvación. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? O sea, la verdad es que no hay forma. Dios es el único. Y luego dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. O sea, Él es creador, por Él subsisten, para su honra y su gloria, porque Él quiere, porque se le regaló su regalada gana, porque Él es Dios, soberano, y punto. ¿Por qué? Para la honra y gloria de su nombre. ¿Lo comprendo? No. Pero a Él sea la honra y gloria. Pablo nos da un entendimiento tremendo de lo que es la salvación futura de Israel. Y si usted en sus tiempos libres quiere verlo proféticamente, viene en Ezequiel capítulos 12 y 13. En Ezequiel capítulos 12 y 13 vemos la futura salvación de la nación de Israel. Gracias a Dios, la iglesia no es Israel, pero gracias por Israel, porque si no fuera por Israel, la iglesia no fuese. Entonces, no te jactes del olivo. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido tener la salvación, nos lo ha otorgado gratuitamente, porque usted, Señor, fue quien nos eligió. Gracias, Señor, porque usted nos ha llamado a ser salvos, porque usted puso una pausa sobre Israel, esa ceguera, para que nosotros fuésemos receptores de esa misericordia. Pero gracias, Señor, porque usted aún no ha terminado con Israel y entendemos claramente que ellos serán salvos no a causa de un mérito de ellos, sino a causa del pacto que usted hizo, porque usted es inmutable. Gracias, Señor, por ser fiel, perfecto en su fidelidad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le agradecemos por todo. Amén. Amén.